Buen día, soy la profesora Esther Hernández e imparto la materia de español en primer grado. Por la contingencia a la que nos estamos enfrentando, las Escuelas Secundarias Generales Región Laguna ha decidido impartir las actividades por semana de esta manera. Cada uno de los profesores serán los encargados de revisar las actividades que aquí se indiquen. Vamos a trabajar esta semana en el ámbito de participación social con el trayecto de aprendizaje, reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Para iniciar es importante conocer los siguientes conceptos. Lenguaje. Es la facultad que poseen los seres humanos para comunicarse con los demás por medio de la palabra. Lengua. Es el idioma que se utiliza como instrumento de comunicación. Habla. Es la realización física del idioma. Esto quiere decir que es el uso individual que cada persona hace de su lengua. Cultura. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modo de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Las lenguas son parte del patrimonio de un país, ya que mediante ellas se establecen diferentes relaciones sociales y culturales. En México contamos con 68 lenguas indígenas, lo que significa que tenemos diferentes manifestaciones culturales, ya que cada una de esas etnias aporta distintas costumbres y tradiciones. Según la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 25 millones de personas en nuestro país se reconocen como habitantes indígenas, pero solo 7.4 millones de ellos hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.5% de la población total de México. Actualmente, la situación es preocupante, toda vez que el 60% de las lenguas indígenas en México está en riesgo de desaparecer porque no se le valora y no se difunde su práctica. Además, su presencia se ha limitado a espacios íntimos como el hogar. Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz son los estados en los que hay más habitantes de lenguas indígenas, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Las lenguas que más se hablan en México son el náhuatl, seguido del maya, el tzeltal, mixteco, tzotzil, zapoteco, otomí, totonaco, chol y mazateco. La primera actividad para conocer la región geográfica de las 68 lenguas indígenas habladas en México es la siguiente. Consulta en Internet o en el libro de texto gratuito las lenguas indígenas y el estado en el que se ubican. Posteriormente, en un mapa de la República Mexicana, señalarás con diferentes colores el lugar donde se ubica cada lengua indígena. Los aspectos a evaluar de esta actividad serán si el mapa cumple con las indicaciones solicitadas y si se presenta de forma ordenada. Puedes imprimir un mapa de Internet o dibujar uno en tu cuaderno. Seguramente en tu libro de geografía encontrarás un mapa que te sirva de apoyo para poder dibujarlo. Muchas palabras que utilizamos en el español son de origen indígena. Tal es el caso de los nombres propios. Por ejemplo, el nombre Nicté es de origen maya o Xochitl de origen náhuatl. También existen diversos nombres de objetos de origen náhuatl como lo son el molcajete y el comal. Como segunda actividad, investigarás y elaborarás un vocabulario con 20 palabras de origen indígena. Puedes buscar en tu libro de español o en Internet y anotar la lengua de la que proviene. También puedes seleccionar de diferentes lenguas. Para la evaluación de esta actividad se tomarán en cuenta si la información es correcta, la ortografía y la limpieza son las adecuadas. El maya, el mixteco y el otomí son algunas de las 68 lenguas indígenas que existen en nuestro país. Si bien son consideradas como las de mayor diversidad lingüística en el mundo, hoy el 60% de ellas están en riesgo de desaparecer. Nuestra cultura, historia, incluso nuestra identidad y valores están inmersos alrededor de las lenguas indígenas. Por ello es importante preservarlas y protegerlas.
300 años de colonia no se perdieron tantas lenguas como en 200 años del México independiente. La política castellanizadora de la Secretaría de Educación Pública, en donde la homogeneización lingüística hacia el español exclusivamente ha tenido un muy fuerte impacto y en algunos casos es irreversible. México perderá más de 20 lenguas desafortunadamente en los próximos 20 años. A lo largo del territorio nacional, más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Sin embargo, muchos hablantes nativos se ven obligados a cambiar su lengua materna por el español, debido a la discriminación constante y a la falta de oportunidades que enfrentan. Las condiciones de vida, ¿sí? Las condiciones sociales de los hablantes de las lenguas indígenas son aquellas que hay que transformar necesariamente. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a la propiedad. Palabras como chipil, apapacho o chamagoso forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Cada una proviene del náhuatl y sin darnos cuenta las utilizamos más comúnmente de lo que pensamos, lo que debería hacer de México un país multilingüe. Pero el racismo hacia los hablantes nativos nos han alejado de esta oportunidad. Los derechos lingüísticos en efecto son reconocidos y son importantes porque jurídicamente es la forma en que cualquier hablante de cualquier lengua indígena puede defender su derecho a hablar, ¿no? Esto es una cuestión fundamental porque muchos hablantes no transmiten ya su lengua a sus hijos para que no sean discriminados, por ejemplo, en el colegio o en otros espacios sociales. Entonces, bueno, es una lucha muy importante que tenemos que dar en contra del racismo y sus múltiples formas. Algunos pueblos originarios no se dan por vencidos y trabajan fuertemente por la preservación de su lengua, encontrando en la música, la escritura y las tradiciones un espacio apropiado para compartirla. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Desde el año 2003 existe la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, lo que garantiza que todos los hablantes puedan comunicarse mediante su lengua materna sin ser discriminados. La tercera actividad a realizar es la siguiente. Busca y lee el documento antes mencionado. Al terminar, selecciona 5 artículos que te parezcan más importantes y elabora un mapa mental. Recuerda que en los mapas mentales se colocan mayormente imágenes o dibujos y se unen mediante palabras claves. Al revisar esta actividad se tomará en cuenta para la evaluación la selección y organización de información, las palabras claves utilizadas y tu creatividad. Atl, Chile, Etl, Ejecatl, Itzcuintli, Cali, Yolotl, Metzli, Nacastli, Ocelotl, Papalotl, Tezcatl, Tlaoli, Tzontli, Huitzilin, Xochitl, Yacatl, Citlali.
Para terminar con las actividades de esta semana, van a seleccionar una lengua indígena y consultar su historia, sus tradiciones, su ubicación, etc. Y van a elaborar una infografía. Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración, diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia, de una manera más directa y rápida. Pueden hacerla en una hoja de máquina con dibujos o imágenes, o de forma digital por medio de algún programa de computadora como Word. Si es así, en la descripción del video encontrarás un enlace que te mostrará cómo se pueden realizar en este programa. También hay una aplicación para celular llamada Canva. Si quieres utilizarla, debes buscarla en Play Store y descargarla. Al hacerlo, te pedirá que te registres con alguna cuenta de correo o Facebook para poder ingresar a la aplicación. Al ingresar te aparecerán las plantillas prediseñadas con las que cuenta la aplicación para hacer infografías, logos, etc. Puedes seleccionar una y para comenzar a hacer modificaciones puedes agrandar la imagen y basta con que selecciones la parte en la que quieres hacer la modificación. Por ejemplo, aquí cambiaremos el título por lenguas indígenas. En este espacio puedes poner tu nombre y sección o incluso agregar el número de lista. Si quieres agregar una imagen, es importante tenerlas previamente guardadas en el celular y después hay que dar clic al símbolo de más, que se encuentra en la parte inferior derecha. Seleccionar la imagen y para acomodarla solamente hay que arrastrarla o reducir como si hiciera zoom en la pantalla. Si quieres borrar el texto, puedes seleccionar y borrarlo desde el teclado o en la parte superior aparece un bote de basura que permite borrar lo que no quieres utilizar. Cuando termines de editar tu infografía, hay que guardarla. Para hacerlo debes presionar en un espacio en blanco de la infografía para que te aparezca la barra de arriba. Hay que dar clic en el segundo icono, el que tiene una flecha hacia abajo. Después te aparecerá lo siguiente. Hay algunas plantillas que tienen recursos con algún costo, pero no te preocupes, para descargar tu infografía de forma gratuita, solo presiona donde dice descargar borrador con marca de agua. Y listo, la infografía quedará guardada en la galería de tu celular. Este es un ejemplo de una infografía hecha en Canva, pero te repito que puedes utilizar el recurso que tú quieras, incluso hacerlo a mano. Al momento de elaborar tu infografía, tienes que tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación: organización y selección de información, ortografía, recursos gráficos como imágenes, tablas, gráficas, esquemas, etc. y tu creatividad. Estas son las actividades que tienes que desarrollar durante esta semana. En la descripción del video aparecerán diferentes enlaces que te servirán para elaborar tus actividades. Si tienes alguna duda, puedes preguntarle a tu maestro. Recuerda elaborar las actividades con materiales que tengas en casa y seguir atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud. Gracias.